Y usted se va quizás a sorprender un poco sobre el título del mensaje y sobre cómo lo vamos a desarrollar. Porque quizás mucha gente de momento se va a sorprender, pero el mensaje se llama La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Se llama el mensaje. Porque miren, hay una gran realidad, y es que la mayoría de las personas no les gusta escuchar mensajes fuertes, sino que prefieren escuchar que no importa lo que hagan, que la vida se vive como queramos, que al final todo estará bien. En otras palabras, a la mayoría de las personas les gusta escuchar cuentos de hadas, fábulas, en vez de escuchar la verdad de Dios. Y esto sucede porque la verdad de Dios nos da conversión de pecado y de error. Y a mucha gente no le gusta que les hablen de eso. Algo que no queremos escuchar o que no estamos dispuestos a dejar de lado. Vivimos en la iglesia, estamos en la iglesia, pero no somos parte de la iglesia. Sin embargo, los cuentos de fábula nos mantienen entretenidos, pero nos apartan de Dios y nos apartan de su verdad. Así que voy a hablarles hoy de ese cuento que todo el mundo conoce, La Bella Durmiente. Y les voy a decir una cosa, no sé si saben que estaba mirando hoy un video, vieron el niño que se llevó el cocodrilo allá en Orlando. Bueno, hoy vi un video de uno de los trabajadores de Walt Disney World peleando con un cocodrilo que quería acercarse a donde bajan en el agua así. ¡Wow! Allí se ve así, óigame, es terrible, y hay unas casas en medio de una laguna donde la gente alquila $2,000 la noche, y en esa agua hay cocodrilo. Óigame, terrible la situación. El libro de Proverbios capítulo 6 versículo 9 dice de esta manera: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Búsquelo si quiere, porque veo que me están mirando. Búsquelo. Es Proverbios capítulo 6 versículo 9. ¿Quién lo tiene ya? ¿Todos lo tienen? A ver, alguien voluntario que me lo lea de ahí atrás. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Voy a parafrasearle un poco esta historia de cuentos para que entiendan lo que quiero decir. Había una vez un rey y una reina que deseaban tener muchos hijos, pero no podían. Un día, mientras la reina se bañaba, saltó una rana y le dijo que su deseo sería realizado. Lo que le dijo la rana fue realizado, y los reyes tuvieron una niña preciosa. Al nacer la niña, los reyes estaban tan contentos que hicieron una gran fiesta para celebrar su nacimiento. Los reyes no solamente invitaron a sus familiares y amistades y a los miembros distinguidos de la corte, sino que también invitaron a un grupo de hadas para que ellas fueran amables y generosas con la niña. En el reino había 13 hadas, pero ellos solamente tenían 12 platos de oro para servir en la cena, así que tuvieron que eliminar a una. La fiesta se llevó a cabo con el máximo esplendor, y cuando llegó a su fin, las hadas fueron obsequiando a la niña con los mejores y más maravillosos regalos que pudieron. Una le regaló la virtud, otra la belleza, la siguiente las riquezas, y así todas las demás, con todo lo que alguien pudiera desear tener en el mundo. Cuando las 11 de ellas habían dado sus obsequios, de momento entró la que había sido eliminada de la lista de invitación. Ella quería vengarse por no haber sido invitada, y sin ningún aviso y sin mirar a nadie, gritó con voz bien fuerte: la hija del rey, cuando cumpla sus 15 años, se pinchará con el uso de un hilar y caerá muerta inmediatamente. Sin más decir, dio media vuelta y se fue del salón. Todos estaban atónitos, pero quedaba aún
una que no había todavía dicho su obsequio. Entonces pasó al frente y aunque no podía evitar la sentencia malvada, sí podía tratar de cambiar las cosas. Y dijo, ella no morirá, pero entrará en un sueño profundo por 100 años. Para evitar la sentencia malvada, el rey tomó todas las máquinas hilanderas, los usos que había en el reino y los fue destruyendo todos. Mientras tanto, los regalos de las 11 hadas se fueron cumpliendo en la niña y creció y fue una hermosa doncella de buena naturaleza, sabia, y cuanta persona la conocía la llegaba a querer profundamente. Pero en el mismo día que cumplió sus 15 años, la joven descubrió una habitación en el castillo donde había una anciana sentada frente a un uso, muy ocupada, hilando con su lino. ¿Qué haces con eso?, le preguntó la princesa. Estoy hilando una vestidura de seda para la reina, dijo la anciana. ¿Qué es esa cosa que da vuelta sonando tan lindo?, preguntó la princesa. Es mi máquina de hilar. ¿Quieres tratar?, contestó la anciana en una voz dulce y suave. La princesa entonces tomó el uso, para también hilar, pero cuando lo tocó, el decreto se cumplió y ella se punzó el dedo con él. En cuanto sintió el pinchazo, la princesa cayó sobre una cama que estaba allí y entró en un sueño profundo. Y ese sueño se extendió por todo el territorio del palacio. El rey y la reina, quienes estaban justo llegando a casa y habían entrado al gran salón, quedaron dormidos. Todo ser viviente en el castillo quedó también dormido con ellos. Alrededor del castillo comenzó a crecer una red de espinos que cada año se hacía más y más grande. Tantos que lo rodearon y cubrieron totalmente, de modo que nada de él se veía, ni siquiera una bandera que estaba sobre el techo. Pero la historia de la bella princesa, la bella durmiente, se corrió por toda la región. Y de tiempo en tiempo, hijos de reyes llegaban y trataban de atravesar el muro de espinos queriendo alcanzar el castillo. Pero era imposible, pues los espinos se unían tan fuertemente como si tuvieran manos, y los jóvenes eran atrapados por ellos y sin poder liberarse, morían terriblemente. Pasados 100 años, otro príncipe llegó también al lugar y oyó a un anciano hablando sobre la cortina de espinos y que se decía que detrás de los espinos se escondía una bellísima princesa llamada Preciosa Rosa, quien había estado dormida por 100 años, y que también el rey, la reina y toda la corte se durmieron junto con ella. Y además había oído de su abuelo que muchos hijos de reyes habían venido y tratado de atravesar el muro de espinos, pero quedaban pegados en ello y tenían una muerte sin piedad. Entonces el joven príncipe dijo: no tengo miedo, iré y veré a la bella princesa. El buen anciano trató de disuadirlo lo más que pudo, pero el joven no hizo caso, como la mayoría de los muchos jóvenes, no hacen caso. Así que el príncipe se metió en el bosque de espinos y a filo de espadas comenzó a avanzar y por fin llegó a la habitación donde estaba la princesa dormida. Allí yacía, tan hermosa que no podía mirar para otro lado. Entonces se detuvo y la besó. Tan pronto la besó, la princesa abrió sus ojos y despertó y lo miró muy dulcemente. Entonces ambos bajaron juntos y el rey y la reina despertaron y toda la corte con ellos. Días después se celebró la boda y la princesa lucía con todo su esplendor y vivieron felices hasta el fin de su vida. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, así que calabaza, calabaza, cada uno para su casa, ¿verdad? Así podíamos terminar, ¿verdad? Ya sé que algunos están pensando, quizás se volvió loco el pastor, se le cruzaban los cables, pero la realidad del caso es que esto no ha sucedido aún. Déjenme explicarles el cuento. Vamos a examinarlo un poco para que podamos entender los personajes y podamos entender las situaciones y vean lo que estoy diciendo. La bella durmiente somos todos nosotros los seres humanos. Lo digo por dos razones. Número uno, la gran realidad es que la mayoría de la humanidad ha caído o está completamente influenciada
por el hechizo de Satanás. Lo vemos claramente en 2 de Corintios 4, 3 y 4, que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el número 2, todos fuimos hechos bellos y perfectos por Dios. Por eso que usted sabe, hay personalidad, ¿no? Esto queda clarito como lo dice Génesis 1:21. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero lo que sucedió después fue la desobediencia del hombre, que lo alejó de Dios completamente. Y esto sigue sucediendo hoy en día. Sigue sucediendo. Mire, los adolescentes, la mayoría, no quieren saber de Dios. Pensamos que lo sabemos todo. Hay muchos adolescentes que no están hoy en la iglesia porque creen que se lo saben todo. Y muchos de nosotros llegamos a pensar que podemos hacer lo que nos dé la gana y conducirnos como nos quiera, con desobediencia, con rebeldía, que todo está bien. Y nuestra desobediencia es lo que nos impide recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nuestra rebeldía en contra de su verdad es la que nos mantiene encerrados dentro de unos muros rodeados y completamente cubiertos de espinos que nos atrapan. La desobediencia y la rebeldía a Dios y a su palabra en toda ocasión causará que caigamos enredados en las trampas del enemigo. Cuando somos desobedientes, estamos a la merced del enemigo. Cuando somos desobedientes, estamos en peligro. Aunque a veces muchos no lo ven de esa manera. Las 12 hadas personifican falsos profetas, falsos ministros, que mantienen a las personas entretenidas y alejadas de la verdad de Dios. Personas que prometen cosas que no pueden cumplir e inventan enseñanzas que no concuerdan con la palabra de Dios. Así lo vemos como dice Judas capítulo 1 versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando hasta ahora? Y que no entienda, me avisa, que le vuelvo a repetir, le vuelvo a hacer el cuento de la bella durmiente. ¿Amén? Desdichadamente, el número de personas malvadas que usan la palabra de Dios para solamente obtener su propio provecho continúa aumentando de día en día. Y con las palabras suaves y bonitas, con cuentos de hadas, entretienen o hipnotizan a las personas para que abandonen lo que bien conocen, que es la verdad de Cristo. Con cuentos y filosofías convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y debido a esto muchos llegan a pensar que no importa lo que hagan, todo está bien. Y que pueden continuar un estilo de vida en contra de la palabra de Dios. Pero eso no es verdad. Es muy diferente. Es muy diferente. Es solo una mentira. Romanos 6, 1, 2 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto para el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que cualquiera que te diga algo contrario a esto, está mintiendo. Si usted ha muerto para el pecado, usted ha muerto para el pecado. Usted no puede regresar de nuevo a los mismos usos y a las mismas maneras de vivir. Tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Si no lo es así, está en un problema. Muchos tratan de engañarnos diciendo que Dios es todo misericordioso y con unas oraciones Él nos perdona todo. Así que podemos continuar viviendo fuera de su verdad, fuera de su voluntad y haciendo lo que nos dé la gana. Pero yo les pregunto en esta noche, ¿es eso cierto? ¿Es eso cierto? ¿Es eso cierto? A ver, hermanos, ¿es eso cierto? Respóndame.
¿Es eso cierto, hermano Frank? Hermana Marita, ¿es eso cierto? El que vive fuera de la verdad de Dios está en un problema. El que vive haciendo las cosas a su manera está en un problema. Dios es misericordioso, pero nunca nos olvidemos lo que Dios dijo en Jeremías. Cuando el pueblo de Judá persistía en la idolatría, Jeremías capítulo 7, versículo 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no oiré. Entonces es un problema. Esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Dios es misericordioso, pero cuando perseveramos en el pecado, en vez de la santidad, Dios no escucha nuestras oraciones. Y no pasan de ahí. No pasan de ahí. La malvada hada tipifica a Satanás y los poderes de las tinieblas. Nunca nos olvidemos que el diablo es padre de mentiras. En Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Él mismo es quien inspira las falsas creencias, falsos profetas, falsos ministros, todas las cosas que suceden en este mundo. Este mundo está al revés por las mentiras de Satanás. Este mundo está al revés porque mucha gente le ha hecho caso a las mentiras de Satanás. Sin embargo, cuando una cosa sucede, como alguien preguntó, yo vi un comentario que alguien preguntó: ¿y qué pasó? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió lo de Orlando? Dios está donde siempre ha estado. Pero hay una cosa que la gente se le ha olvidado, y es que nosotros tenemos un libre albedrío. Y Dios es un caballero y respeta. Usted quiere hacer lo que usted quiera hacer, hágalo. Dios nos va a dar un consejo. Su Espíritu Santo nos va a tratar de redarguir, nos va a tratar de ayudar, nos va a tratar, pero si nosotros no hacemos caso, Él nos deja. Él nos deja. Porque es un caballero y nada tiene que ir con Cristo, nada es forzado, todo es por amor, por deseo y por entrega. ¿Entienden? Amén. Amén. Él ha sido homicida, ha sido padre de mentira. Segunda de Corintios 11, 13 y 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En el cuento este que acabamos de leer, la hada malvada se disfrazó como una anciana inocente para cumplir su propósito. Con apariencia de una anciana dulce e inocente, causó que la princesa se pinchara su dedo y cayera en el sueño. Satanás y los poderes de las tinieblas se disfrazan de igual manera para engañar y apartar a la humanidad de Dios, ya que Él sabe que está perdido y quiere que todos vayan a la misma perdición. Romanos 6, 23, ¿qué es lo que dice? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora nos falta un personaje. Ese personaje lo vemos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El príncipe es nuestro Rey y Salvador Jesucristo. En obediencia al Padre y por amor a la humanidad, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Filipenses 2, 5, 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo atravesó los muros del castillo que nos mantenían atrapados. Cristo deshizo los muros de espinos que nos mantenían encerrados y esclavos. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien para Él. Gloria al Señor. Amén. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué cosa más maravillosa, amén. Ya vamos a terminar. ¿Quién va a tocar? Hay muchas personas que se han pinchado con el uso, el dedito. En otras palabras, han caído en la trampa del pecado y han quedado dormidas profundamente en el mismo. Y por eso ahora les digo la frase: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Existen muchas personas que, al igual que la bella durmiente, han sido engañadas y se encuentran profundamente dormidas. Existen muchas personas atrapadas detrás de los muros de espinos que no les permiten salir. ¿Y saben por qué sucede esto? La realidad es que existen numerosas razones por las que esto puede suceder. Pero la razón principal, o la más comúnmente expresada, es que muchos dicen que no entienden la palabra de Dios. Y es exactamente por esa razón que tantos caen enredados en las mentiras y en las falsas enseñanzas. Es exactamente por esa razón que tantos caen profundamente dormidos en el pecado. Pero no todo está perdido. ¿Saben cuál es la buena noticia? El príncipe está aquí. El rey de reyes y señor de señores está aquí. Está aquí. Está aquí. Y está dispuesto para cada uno de nosotros. Está dispuesto para darnos la libertad. Está dispuesto para hacer de nosotros lo que verdaderamente Él ha deseado desde el principio. Que le sirvamos de todo corazón. Que lo busquemos en espíritu y en verdad. Y al final de esta carrera está preparando mansiones para nosotros. En la patria celestial. Allá donde todos supuestamente tenemos que llegar. Entonces, hasta allá tenemos que llegar nosotros. No tenemos que ser expertos en la palabra, no tenemos que ir a estudiar, hacernos eruditos y maestros. Lo único que tenemos que hacer es recordar lo que el Señor nos dice en Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Alguien se acuerda de ese versículo? ¿Ah? ¿Nadie se acuerda? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Guardad mis mandamientos. La realidad es que si no estamos haciendo esto, si no estamos guardando y aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, entonces nunca podremos recibir la liberación que Cristo, al morir en la cruz, nos entregó. Nuestro príncipe valiente y glorioso está aquí para despertarnos. Así que, ¿hasta cuándo estaremos dormidos? ¿Cuándo nos levantaremos del sueño? ¿Cuándo le diremos a Él: hasta aquí, Señor? Hasta aquí, Señor. Hemos llegado para seguir. Hemos llegado para continuar. La carrera no es de la que lo comienza. Pablo bien lo tipifica diciendo que todo el mundo corre, pero solamente uno se lleva el galardón. En esta carrera estamos todos y hay que correr. Cristo está llamando a su pueblo a santificarse. Cristo está llamando a su pueblo a que su pueblo deje ya las fábulas, deje ya los sueños y los cuentos de quimeras, los cuentos de hadas. Dios está llamando a su pueblo a una consagración, a una entrega de corazón. La invitación está, el príncipe lo ha hecho, pero ahora hace falta que usted y yo lo aceptemos.
Que no nos conformemos a un poquito, sino que busquemos más y más y más. Porque el Rey de Reyes tiene mucho para nosotros. El Señor te mandó a llamar, decía la alabanza. El Rey te mandó a llamar. Él quiere que nosotros gocemos en Él, vivamos en Él y después llevarnos a la patria celestial. Pero usted tiene que estar dispuesto y usted tiene que desear hacerlo. No hay opción, o es con Cristo o lo demás es sencillamente una separación total de Él, la cual es triste y amargado, es terrible. Es por eso que es mejor hacerle caso. Vamos a ver.